bienvenidos al blog de Mildred. El día de hoy nos está acompañando un escritor hondureño, Josué Borjas, autor de Los Destinos de Izán. Bienvenido, Josué. Mucho gusto, honrado de estar aquí. La verdad que es un privilegio de aceptar esta invitación tan cordial y tan bien recibida. Un saludo, Jonathan Borjas. Gracias, Josué. Bueno, Josué, queremos que nos cuentes un poco de tu primer libro. Bueno, pues se trata de una novela de ficción. Se llama, como tú bien lo dijiste, Los Destinos de Izán. Y no tenía planes, o en mis planes al menos no estaba escribir ninguna novela, ningún libro. Pero bueno, las cosas se fueron dando de manera de que en un año y medio por mucho, ya no solamente era algo que quería escribir para que no se me olvidara, sino que se había convertido en un proyecto donde ya le veía pues forma, ¿no? del libro. Y bueno, con la ayuda de muchísimas personas, el apoyo de muchísimas personas que al igual que yo, sin saber que podía o que se iba a escribir ese libro, aún así me apoyaron. Y gracias a todo ese conjunto de cosas que pasaron, de personas que estuvieron al pendiente y que también estuvieron en el proceso de este libro, es que hoy es una realidad. Ay, no, maravilloso. Pero cuéntanos un poquito más del argumento. Pues es la historia gira en torno a un joven, se llama Izán, es el que lleva el nombre de la novela. Es el menor de dos hermanos y vive con sus padres también. También solo tiene todo, ¿no? Tiene todo lo que nosotros podríamos decir comodidades y un poco más. Y de la noche a la mañana, por cosas del destino, pierde todas esas comodidades y le toca vivir una nueva y dura realidad. Y no solo eso, también tiene que lidiar con otras cosas que al transcurrir la historia se van dando, y que Izán se va dando cuenta que su situación económica es de lo que menos se tiene que preocupar. Y en esa historia torna el libro, tornan los personajes, su familia, y ahí se van dando algunas cositas que luego, llegamos al clímax de la historia, uno entiende el por qué pasaron esas cosas, pero así por encimita de eso se trata el libro. No, pero suena muy interesante, Josué. Bueno, José, ¿y cómo surgió la idea de hacer este libro? ¿Puedes contarnos? Sí, claro, cómo no. Yo creo que ni en mis sueños más locos o en mis planes a futuro o a corto plazo estaba contemplado escribir un libro. De hecho, te voy a confesar, y algo que de por sí me avergüenza un poco, no soy un lector muy fiel, no me acostumbré. Esto antes, claro, de escribir este libro, no tenía la buena costumbre, el buen hábito de la lectura. De hecho, mi esposa sí. De hecho, así fue como nosotros nos volvimos a reencontrar, porque a ella ya la conocía, dejamos de hablar por mucho tiempo, y cuando volvimos a coincidir fue gracias a un libro que ella recién iba a comenzar a leer y lo puso en uno de sus estados, y casualmente yo ya lo había leído ese libro, entonces comenté su estado y ahí comenzó nuevamente pues esa comunicación, esa conexión. Ya tengo 3 años de matrimonio, de feliz matrimonio con ella, ya soy padre de una hermosa bebé también, y bueno, podría decir que fue gracias a la lectura, ¿no? Ya me venía persiguiendo eso. Recuerdo que era el mes de julio, por ahí más o menos, del año 2020, cuando todos estábamos encerrados, confinados a nuestros hogares, no salíamos a ningún lado. No sé lo que sucedió esa noche, pero tuve este sueño tan real. Yo hablo con mi esposa y le digo, yo sueño casi todos los días, pero son sueños ilógicos y sentidos.
me tiro de un helicóptero y caigo de pie en el suelo. Ese tipo de sueños tengo. Luego cambio de escenario y estoy en otro lugar que no tiene nada que ver, así. Pero este sueño sí fue un sueño muy, muy real, muy sentido. No, obviamente no soñé toda la historia, básicamente soñé partes muy puntuales de quiénes iban a ser los personajes, de qué iba a tratar la historia. La parte, hay un giro en historia muy interesante, esa parte la soñé cómo iba a terminar también. Y esa mañana me desperté y le dije a mi esposa, tuve este sueño y creo que por lo menos lo tengo que escribir para que no se me olvide. Fue algo que me marcó mucho hasta ese punto de decidir escribirlo, y mi esposa me dijo, como toda una buena esposa que me ama, me dice, escribirlo, y yo con gusto lo leo. Y así surgió, comencé a escribir, teníamos en ese tiempo mucho tiempo, ¿sí? Porque en pandemia no hacíamos nada, pero con la llegada de mi hija, con recién nacida en nuestras vidas, sí ya me limitó un poco más. Entonces al comienzo sí escribía mucho, ya luego iba menguando hacia la escritura, y claro, ya después comenzamos a salir nuevamente de nuestros hogares, a nuestras labores diarias, e igual eso también me frenó un poco, pero al final saqué todo lo que yo tenía, lo escribí, cada vez que escribía algo se lo pasaba a mi esposa, ella lo leía, se emocionaba, decía que estaba perfecto, y así surgió la manera de escribir este libro, y honestamente que fue una experiencia muy, muy placentera, no me esperaba nada de eso. No, Josué, es sorprendente esa historia. Quisiera yo soñar con argumentos para los libros. Sí, honestamente yo, como te comentaba, Mildred, no, jamás en mi vida se me hubiese cruzado un libro, al punto de terminarlo. Yo comencé y lo terminé y dije, bueno, ya está bien, me gustó el resultado final. Mi esposa me decía que estaba bien, y cuando yo vuelvo a leer la historia, digo yo, ¿y por qué no publicarla? ¿No? ¿Por qué no con el fin de hacerme famoso, o que no? Yo solo quería que la historia que había salido de mi cabeza otras personas pudieran leerla, y bueno, hasta llegar hasta este punto. Ay, maravilloso. ¿Y cómo ha sido o cómo es tu proceso a la hora de sentarte a escribir? ¿Tienes algunas condiciones que haya que cumplir, o cómo es? ¿Qué necesitas para sentarte a escribir? Yo creo que yo contaba con una ventaja, y era que ya tenía muchas cosas sabidas de la historia. Creo que es una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, porque entre esas cosas que yo ya sabía que iban a suceder en la historia, había mucho espacio por rellenar, y base no tengo ningún orden para escribir, ¿no? Simplemente un día quizás iba manejando mi vehículo y se me cruzaba algo en la mente, esto puede quedar con lo que sigue la historia, y así, nunca. Yo escribía cuando sentía la necesidad, ¿no? Que tenía que escribir la historia. Tampoco tenía días específicos. A veces paraba la historia por una semana. Creo que una vez la logré parar hasta por más de un mes, y porque no tenía yo la experiencia, y no sabía cómo en algunos momentos conectar las cosas que pasaban en esta historia. Pero en sí, en realidad, alguna rutina no. Escribía cuando sentía la necesidad. ¿Y de pronto tienes algún escritor favorito y sientes que ha influenciado en tu forma de escribir? Antes de escribir el libro, no considero que porque, o sea, yo escribí este libro no influenciado por nada más que la historia que tenía en mi cabeza, así que no, creo que
no desearía no tener te seré honesto, desearía decir sí, admiro a este escritor, pero sería mentirte, sería no estar siendo honesto. Mientras, antes de escribir la novela, no, creo que no me influenció ninguno. Ah, ok. Muchas gracias por la honestidad. ¿Y qué consejo podrías darle, por ejemplo, a alguien que tiene esas ganas de escribir, pero muchos no se arriesgan, ¿no? Claro, yo creo que lo primero que uno tiene que estar es definido, ¿no? Pensar si de verdad nos vamos a sentar a dedicarle tiempo, a invertirle, porque es mucho tiempo lo que se le invierte. Uno escribe una historia independientemente de lo que sea. Primero tenemos que estar seguros que queremos hacerlo, porque estoy seguro 100% que hay muchos escritores que comienzan a escribir sus historias y lo dejan, ¿no? Porque antes no se sentaron a pensar muy bien, ¿no? O será que ya es algo que ya es parte de mi personalidad. Yo trato de terminar, si comienzo algo, trato de terminarlo, y Claro. esto es correcto. Estas semanas que yo tardaba quizás en volver a retomar la historia, siempre estaba aquí en mi mente. Así que lo primordial es estar seguro de que quieren escribirlo. Y luego pues nada más que escribirlo. Obviamente no hay secretos. Yo considero que no hay como una fórmula mágica, ¿no? De que tienes que tomar 3 cafés o no. Si de verdad quieres escribir una historia, comienza a escribirla. Y van a haber momentos en que, porque pasó conmigo, hubieron momentos en que yo decía, ¿a quién le va a gustar esta historia? Esto nadie lo va a leer. O sea, esas cosas que yo creo que cuando estamos escribiendo un libro vienen esas dudas, ¿no? Que nosotros mismos parecemos que somos nuestros primeros críticos. Pero no, todo eso, dejar eso a un lado y escribir, si al final escribiste, no nos sentimos conformes con nosotros mismos, no con nadie más, pues ahí es donde decidimos si seguimos al siguiente paso, ¿no? Pero de que lo tenemos que escribir, si está en tu cabeza y estás seguro, hazlo. Claro. Bueno, y en esos momentos donde te sentías esas dudas y dejabas de escribir por una semana, ¿qué te motivaba a seguir adelante? Yo soy alguien, bueno, para comenzar trabajo en publicidad, ¿no? Como diseñador gráfico de oficio. Entonces, ese oficio, ese trabajo demanda mucho de nuestra imaginación, ¿no? De estar constantemente pensando, porque viene algún cliente, alguna empresa y nos muestra una idea de lo que quiere. Hay un equipo, ¿no? Que dice, ok, te podemos mostrar esto, y yo como diseñador, ok, yo puedo ofrecer esto en base a lo que ustedes me dicen. Yo comparo mucho la escritura con esto de la publicidad, ¿no? Porque es crear cosas de cero prácticamente. Entonces, cuando venían estos bloqueos, a veces estaba acostado y venía en mi mente esta historia y puede pasar esto y puede pasar lo otro, y eso me motivaba a terminarla. Eso fue lo que me motivó a terminarla, porque yo ya sabía cuál era el final, ya sabía cuál era ese giro inesperado que tenía la novela. Entonces yo pensaba que se merecía ser terminada en aquel momento, como te comento, no para publicarla como un libro siquiera, sino porque era algo que yo consideré que merecía ser terminado, y eso fue lo que me impulsó. Obviamente mi esposa fue un apoyo fundamental. Ella siempre me dijo, al escribir historias muy interesantes, y a mí eso me motivó porque me lo estaba diciendo una persona que leía el libro. Entonces yo le decía, yo agradecería con honestidad, ¿no? Estoy hablando honestamente, hay una buena historia, y terminarla, y así es un conjunto de todo eso que fue lo que me llevó a terminar la historia. ¿Y tú hiciste el diseño de tu portada? Yo lo hice, el diseño de mi portada yo lo hice, me costó muchísimo. Lo que te decía, parece que nosotros mismos somos nuestros primeros críticos, y así una opción no me gustaba, así otra opción no me gustaba, porque yo lo que quería es que en la portada
tratar de que todo lo que se iba a hablar en el libro encajara, y creo que me gustó. Es que todo gira en torno a eso, ¿no? A mí me gustó cómo quedó. Uh-huh. Qué gran satisfacción, ¿no? Poder decir que hasta la portada la hiciste tú. Claro, sí, y esa es una gran ventaja porque pasa con todos nosotros, ¿no? Como humanos. Pareciera que si nosotros no hacemos las cosas, por mucho que las demás personas se esfuercen, no quedan bien. Lo digo porque me ha tocado clientes así de difíciles. Parece que quieren estar aquí con uno haciendo el diseño, y yo digo, es válido. Ahora que yo he trabajado en este diseño de mi portada, es válido. Digo, vaya, de verdad que me he puesto en el zapato del cliente, ¿no? Y yo me demandaba, sí, yo me esforzaba a mí mismo, me metía presión a mí mismo, y al final quedó así y me gustó mucho. ¿Lo tienes por ahí para que nos lo muestres? ¿La portada, el libro? El libro en físico, no sé si se podrá ver bien la portada porque el acabado es como... Sí, no se alcanza a ver bien, pero... Sí, es por el reflejo. Por el reflejo. Pero algún detallito le van a lograr. Sí, se alcanza a ver. Pues ese. Bueno, y Josué, ¿y cómo fue esa experiencia de publicar, no? Porque esa ya es otra, esa ya es otra cuestión, ¿no? Sí, una vez que yo termino el libro, creo que me tardé, desde el momento que comencé a escribirlo, creo que me tardé como un año y medio entre ese lapso. No estoy seguro realmente cuándo. Escribo, lo leo. Cuando tomo la decisión de publicarlo, surge la primera duda. O sea, para mi esposa estaba perfecto, ¿no? Porque es una buena historia, la escribí yo y estaba bien. Pero yo estaba consciente de que obviamente yo tengo cero experiencia. Digo tengo todavía porque yo sé que me falta muchísimo. Y dije yo, si de verdad quiero publicar este libro, tengo que hacerlo de la manera correcta, ¿no? Por lo mismo que te comentaba, las personas que leen el libro, que van a leer el libro, son generalmente personas que se dedican a la lectura. Imagínate, son críticos. Y yo lo que quería era no hacer un lado, lo que realmente me interesaba era que las personas leyeran la historia como tal. Imagínate si por una mala redacción se perdiera ese fin de que la persona pudiera disfrutar la historia en sí. Entonces lo que hice fue ponerme en contacto, busqué personas que me ayudaran a corregir la novela. Eso es muy importante también para las personas que estén pensando en escribir un libro o ya lo tienen escrito y lo quieran publicar. Es muy importante. ¿Por qué? Porque son personas que se dedican a eso. Yo podría decir que mi novela estaba bien, pero al trabajar en conjunto con estas personas me di cuenta que no. Tenía muchísimos errores ortográficos, de estilo. Muchas veces habían muchas contradicciones en lo que yo quería dar a entender. Y eso fue una parte muy importante, ¿no? Ayudar quien me revisara mi escrito. Claro, conté con la ventaja, con la dicha que fueron personas muy responsables, muy profesionales, que supieron mantener la esencia de la historia, porque me dijeron, Jonathan, nosotros no vamos a tocar lo que es la historia, solamente vamos a revisar si hay errores ortográficos, obviamente, fue lo primero. También si hay algunas contradicciones en las oraciones, cosas por el estilo. La historia, y eso fue lo que me gustó de ellas. Son chicas, las saludo donde quiera que estén, Irani y Jacqueline. Gracias, de verdad que yo les digo a ellas que son parte también. Hay algo de ellas en este libro también, y es su profesionalismo, y siempre voy a estar agradecido con ellas. Que cada que nos reuníamos me decían, Jonathan, mira, estos los avances, esto es lo que te sugerimos. Siempre, en todo momento, tomaron en cuenta, ¿no? mis opiniones, mis sugerencias,
y trabajamos en conjunto. Creo que esto tardó alrededor de 6 meses. Cuando ya está el libro escrito, ya finalizado, ellos me lo entregaron, me dijeron léelo de nuevo, todo. Y si tienes alguna observación, alguna sugerencia, algún comentario, no lo dudes, nos lo haces saber. Pues fueron mínimas las cosas, los cambios que le hicimos. Ya a ese punto sí ya le veía forma. Yo hablaba con una de ellas y le decía, hoy sí, ya es una novela, ¿no? Ella me decía, ya era una novela, faltaba, me dice, solamente eran algunos retoques. Y decidí publicar la novela. Por ahora solo está publicada en formato digital, porque aquí en Honduras desafortunadamente es muy difícil encontrar editoriales, es muy difícil, y las que hay son sumamente caras, y decidí pues por los momentos, sí. ¿En Amazon? En Amazon, solamente en Amazon sí se encuentra en físico, y también está en formato digital. De hecho, estas copias que yo tengo, porque Amazon da unas copias de autor, obviamente tienen un costo, pero es mucho menor, obviamente, de lo que cuesta si lo quiero comprar como libro normal. Y fue un trámite, tardé como, creo que bien unos 2 meses en que me llegaran estas copias. Por los momentos sí, solo está en Amazon. De verdad espero ya este punto, espero encontrar aquí. Estoy hablando con algunas personas aquí en mi país, y por ahí se vislumbra una esperanza de poder publicarlo. Qué bueno, Josué. Y cuéntame, después de este primer libro, ¿tienes intenciones de seguir escribiendo? Honestamente me gustó mucho la experiencia de la escritura, y al final de este libro creo que está abierto para otra historia y para una historia más. Y también quiero explorar algo, otros géneros. Han andado rondando esa idea por mi cabeza. Tengo algunas ideas ya de las cosas que quiero hacer, y definitivamente sí voy a seguir. De hecho, ya estoy comenzando a escribir la segunda parte de este libro. No lo estoy escribiendo al ritmo que el primero, porque ya aquí ya tengo que analizar muchísimas cosas más, pero sí, ya tengo más o menos en mi mente de lo que va a tratar. Y sí, definitivamente voy a escribir, voy a seguir haciéndolo. Ay, qué bueno, Josué. Me encanta escuchar eso. Y de pronto, ¿qué mensaje o qué tema central quieres tú transmitir a través de tus libros? La verdad que esta historia es sin querer, una historia que habla mucho del amor fraternal, ¿no? De la relación de Ethan con su familia, de esas cosas que pueden llegar a pasar cuando las cosas no salen como uno quiere. Apartando la ficción del libro, sin querer transmite un mensaje de eso, ¿no? La historia llega a un punto donde Ethan se entera de que el dinero pasa no solo a segundo plano, sino que a tercer y cuarto plano, que lo más importante es su familia y el bienestar de ellos, y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Por nuestras familias. Y creo que indirectamente esto se refleja con mi familia. Yo soy el menor de 2 hermanos, y mis padres están casados todavía, ellos están juntos, ahí llevan más de 30 años de matrimonio, gracias a Dios. Y no había notado, ¿no? Son 2 hermanos y sus padres. Y creo que en la novela Ethan admira mucho a su padre, cosa que pasa también en la vida real. Y lo que yo quiero transmitir es eso, ¿no? Que independientemente de las circunstancias, porque cuando yo escribí el libro estábamos en lo más, sino que en lo más recio de la pandemia todavía. Yo creo que en ese momento todos nos dimos cuenta que los bienes, que el dinero, que el trabajo, que todo aquello que nosotros en otros tiempos considerábamos importante, pasa a segundo, tercer, cuarto plano. En ese momento lo que nos interesaba era estar con nuestra familia y que nuestra familia estuviera bien. Eso es lo que en gran parte se ve reflejado en el libro. Bueno, Josué, contigo.
Y veo que entonces para ti eres un hombre muy de familia, ¿no? Entonces yo quisiera de pronto saber cómo te afecta tu entorno o tu vida personal a la hora de escribir. Sí, yo amo pasar tiempo con mi familia. Trato de disfrutar cada etapa con ellos. Antes de casarme, pues yo disfrutaba al máximo estar con mis padres. Cuando ya me caso con mi esposa, disfruto al máximo estar con ella. Cuando nace mi hija, disfruto cada momento con ellos, porque la vida son etapas, la vida son etapas. No toda la vida nosotros vamos a estar pegados a nuestros padres por más que querramos. Va a llegar un punto en que toca alejarnos un poco de ellos, y no porque nos hemos dejado de amar, sino porque comenzó otra etapa en nuestra vida. Entonces, influye en cierto punto en la escritura, porque inconscientemente y sin pensar, escribí pensando en ellos. Yo recuerdo que de las pocas veces que mientras escribía el libro, sí hubo un momento en que le dije a mi esposa que no, yo necesito estar solo para escribir, porque era una de las partes más fuertes. Entonces yo necesito estar solo para escribir esta parte de este libro. Y te soy honesto, yo sufrí mucho escribiendo esa parte. Me tocó mucho porque es un personaje con el cual yo me identifico mucho. No es Ethan y no es de su familia. Sí me identifico mucho con él, y llegó una parte en donde sí tenía que pasar algo un poco turbio. Entonces ahí sí me encerré. Yo solo me encerré con mi computadora y bueno, y escribí, pasé lo que tenía que pasar ahí. Pero por lo general no, yo no tengo ningún problema en estar rodeado de mi familia escribiendo en ningún momento. Ah, qué bien. Y bueno, ¿y cómo te sientes ahora que ves tu trabajo publicado y leído por otros? Es una satisfacción que, o sea, todavía no lo proceso. A mí me emociona mucho cuando alguien me dice que leyó el libro, y me emociona aún más cuando me dice que le gustó. Al inicio no estaba pensado publicar el libro. Lo que realmente me gusta, lo que realmente me emociona y me llena, es que la historia guste. Me han llegado comentarios de decir, incluso hubo una persona que yo aprecio y admiro mucho, que aunque hemos tratado muy poco tiempo, es una gran persona, estoy seguro de ello. Se atrevió a decir que había sido uno de los mejores libros que leyó recién el año pasado. Es una persona que lee, es una persona que ha escrito libros también. Yo no supero eso todavía, me llena de una emoción increíble, porque honestamente no me espero. Espero que guste, pero no a ese punto. Y qué bueno, me llena de una satisfacción increíble. Y al final esto es lo que yo espero, ¿no? Que la historia guste, que la historia impacte, y que se queden con ganas de más. Es una sensación increíble, no lo puedo explicar con palabras, realmente es una emoción. No, yo creo que con ese comentario ya te puedes dar por bien servido ya. Eso ya es un éxito. Estoy realizado, totalmente estoy realizado. Incluso le escribí, le dije, y me dijo, no, que no es para tanto. Me dice, en lo personal yo sí lo veo, y eso me alegra muchísimo. Honestamente me llena de satisfacción, porque al final con ese propósito fue que lo hice, ¿no? De compartir esta historia. En aquel momento, independientemente si gustaba tanto o no, pero bueno, qué bien que ha gustado. Sí. ¿Y cuál fue el proceso o la parte más difícil de todo este proceso creativo? En general, hasta el momento de la publicación. Sí. Creo que ese ya fue el momento que ya estaba armado y me tocaba subirlo a Amazon. No tenía cero experiencia en todo eso. Hasta ahí fue que comenzamos nosotros hasta que necesitamos saber de esas cosas, que comenzamos a googlearlo. Y ¿Tú mismo lo hiciste? Sí. ¿Tú mismo hiciste lo que hay que hacer, la maquetación para subirlo y todo? Todo, gracias a Dios.
me tomé el tiempo de investigar, y bueno, lo intentaba una vez. Lo que más me costó fue eso, un poco más la maquetación. Lo intentaba una vez, ya al momento de querer subirlo a Amazon se veía totalmente distorsionado, no, pues algo estuve haciendo mal, regresaba. Yo tengo cero experiencia en Word, cero experiencia en Excel, en esos programas de Office yo soy nulo. Y decía yo que desearía poder maquetarlo en Illustrator, por ejemplo, que es el programa que más manejo en el diseño, porque hay un programa también de Adobe que se puede hacer, pero tampoco tengo experiencia yo en él, que es el InDesign. Entonces tocó hacerlo en Word y a pura prueba y error. Yo lo veo y hasta ahora no lo he encontrado así como que me quedó una letra en otra página. Creo que sí, ese fue el proceso. Ese fue el proceso que más me costó. Aparte aparte ese tiempo también en el cual dejaba de escribir, se podría decir que fueron los que más me costaban retomar, porque tenía que leer la historia de nuevo hasta ver dónde me quedé, porque lo que trataba de hacer es no repetir quizás lo que ya escribí al inicio, volverlo a escribir. Eso fue lo que más me costó. Y bueno, ahora quisiera como ya hacerte unas preguntas un poco más divertidas. Por ejemplo, ¿cuál fue el título más absurdo que se te ocurrió para el libro? Vamos a ver, déjame hacer memoria. Es que si te lo digo, lo voy a spoilear, y por eso fue absurdo, por eso mismo, porque dije yo, ¿para qué para poner esta historia? Si le pongo este título, mejor pongo el final directamente. No. Bueno, ¿y hay algún personaje por ejemplo, del libro que a ti te gustaría encontrarte en la vida real? Sí. Fue ese personaje que te digo que me costó mucho hacer esa escena de él. Es un personaje que se llama Frank. En la sinopsis del libro se habla un poco de él. Es un personaje ajeno a la familia que los comienza a frecuentar, y que Sam desconfía mucho de él, ¿no? No se termina de convencer, de darle confianza. Hablo muy poco de Frank en el libro, pero es un personaje muchísimo más profundo de lo que se puede leer en el libro. Incluso me siento muy identificado con él, y definitivamente me gustaría que existiera ese personaje. Me gustaría conocerlo más a fondo, ¿no? Yo fantaseo, y esto te lo cuento como una fantasía. Sí. Yo fantaseo. Pero es que ese es el alimento del escritor, el fantasear. Yo fantaseo que este libro llegue a ser una película, y yo fantaseo poder ser ese personaje, Frank, en esa película. Así de impresionado me tiene este personaje, sin querer queriendo. Y fantaseo, creo que no soy el primero que tiene esa fantasía, ¿no? Y quisiera personificar a Frank. Que si tuvieras que escribir un libro, por ejemplo, sobre un animal, ¿cuál elegirías y por qué? Nunca me había cuestionado eso, pero déjame lo pienso ahora. Pues, ¿qué te puedo decir? Tomando en cuenta que admiro mucho a Frank, que es el personaje de este libro, creo que lo que Frank representaría es, no sé, un animal calmado, calculador, observador, que piensa mucho, ¿no? Quisiera decirte un león, pero un león es muy agresivo. Frank no, Frank es alguien demasiado calculador. Todo lo que Frank hace en el libro lo tiene fríamente calculado. No sé, quizás una serpiente. Por ahí las serpientes son extremadamente pacientes, sigilosas, y cuando les toca atacar, pues lo hacen prácticamente que ya uno no tiene nada que hacer.
Que sí, creo que sería una serpiente, definitivamente. Ok. Y, por ejemplo, ¿cuál ha sido el momento más ridículo o inesperado que hayas vivido durante el proceso de escritura del libro? Vamos a ver. Realmente lo hacía en mi casa. Creo que así como ridículo, ¿no? Una vez que estaba, no sé si entra en la categoría de lo ridículo, pero sí casi se me va por alto un tremendo error en el libro, y si no es por mi esposa, había una confusión ahí con las fechas, si no es por mi esposa, la historia transcurre, ponle tú que por ahí a finales o a mediados del siglo XVI, ¿no? Y yo ya le estaba poniendo muchas cosas que verías tú aquí en la actualidad. Entonces me dice mi esposa, no, pero esto ni siquiera existía en aquellos tiempos. Y es cierto. Esa podría ser la esposa ahí. Sí, estuvo muy bien ahí. No, maravilloso tener esa editora en casa. Cada párrafo que escribía inmediatamente se lo mandaba. Y me decía, sí, está bien, pero recuerdo que anteriormente había dicho que esto no era así. Tienes razón. Cosas así. Sí, la verdad que fue de muchísima gran ayuda. Ay, qué bien. Bueno, y si tuvieras que darle un título a tu vida, ¿cuál sería? ¿Qué te podría decir, Mildred? Yo creo que yo he vivido una vida, tengo 34 años ya, hasta los 21, 22, viví un estilo de vida muy intenso, en todos los sentidos. Cosas buenas, pasaron cosas buenas en mi vida, pasaron cosas malas en mi vida. Hubieron cosas en mi niñez que me marcaron muchísimo, no por parte de mi familia. Claro, mi familia, mis padres, en todo momento me decían, Jonathan, inténtalo. Lo que te propongas, inténtalo. Y hasta que te enteres que no podés, hasta ahí detenete. Que no sean las demás personas las que te limiten, las que te digan que no podés, sino que seas vos mismo, porque obviamente como personas, independientemente de quién seamos, tenemos limitaciones y tenemos que estar nosotros mismos conscientes de esas limitaciones, ¿no? Porque yo pude haber caído en el extremo de creer que todo lo podía hacer, ¿no? Por el hecho de que mis padres me decían, vos todo lo que te propongas lo vas a hacer. No, la vida misma me enseñó, aprendí de la vida misma que no todo se puede hacer. Hay límites que por más que uno quiera que no estén, existen. Así que yo viví una niñez intensa, una juventud muy intensa también. Te cuento que hasta los 22, 23 años hice muchísimas cosas de las cuales me arrepiento, otras tantas de las que no. Y no sé, tendría que ser algún título así como no lo sé. Me la pones muy difícil. Es que ahora mientras es que cuando le toca hablar a uno de uno mismo es más difícil, ¿no? Vale la pena intentarlo, no sé, algo así, ¿no? Creo que se lo daría, porque es quien se lo merecería, ¿no? Ese niño. Ya a medida que pasa el tiempo, uno entiende muchísimas cosas de la vida. Y bueno, esto lo ayuda a uno, no sé si se podría decir a madurar, o simplemente a entender, ¿no? Que la vida es así y que no siempre pasan las cosas como uno quiere. Pero en aquel tiempo, siendo un niño, los niños hay muchísimas cosas de la vida que no las entendemos por el simple hecho de ser niños ahí. Y sí, creo que sería un título que lo dedicaría a ese niño. Ay, sí, qué bueno. Y cuéntame, ya estamos entrando a la recta final de la entrevista. ¿Hay algún mensaje que le quisieras dejar a tus lectores? Primero que todo, a esos lectores que lleguen a leer el libro, la novela,
Muchísimas gracias, de verdad que me honra cualquiera se tome de su tiempo para leerla. Eso de verdad que es una satisfacción muy buena. Así que gracias de antemano por ello. Y bueno, que lo disfruten y que puedan conectar con alguno de esos personajes, sentirse identificados. Y también me llena de mucha satisfacción que me escriban y que me digan, Jonathan, me leí tu libro, aunque no les haya gustado del todo, yo valoro mucho esa honestidad, ¿no? De decir, me gustó, pero mira, hay estas cosas sí que no las vi tan bien. Perfecto, se vale. Yo soy feliz que me digan, leí tu novela, me tomé ese tiempo de leerla. Así que ese es el consejo, ¿no? Que traten de conectar, yo sé, en cualquier historia, en cualquier libro, pasa hasta con las películas, ¿no? Siempre nosotros nos sentimos identificados. Y eso es lo que yo busco en este libro, que alguien se siente identificado. Y por qué no, pues también entender el mensaje, ¿no? De valorar esas pequeñas cosas que con el día a día muchas veces les pasan. Muchísimas gracias, Josué, por estar acá en el blog de Mildred. Esperamos pues seguir viéndonos, seguir conociendo más, esperando tus nuevos proyectos. Invito a todos los seguidores a que lean la historia de Josué, de los destinos de Izán. Es muy prometedora y espero vernos pronto. Muchísimas gracias, Josué. Al contrario, Mildred, muy agradecido, de verdad, yo valoro mucho el trabajo que tú haces y lo agradezco. Y pues por ahí, solamente para las personas que se pregunten por qué tú me dices Josué y yo me refiero a mí como Jonathan, es que me llamo Josué Jonathan, entonces no pasa nada, los dos nombres son correctos. Nada, gracias, de verdad, gracias por la invitación y encantado de conocerte y de poder hablar contigo. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias.